Les quiero contar una historia. Me voy a atrever, si me permiten, a darle un giro distinto a este episodio. Le pasó a una niña en Chiclayo, provincia del Perú. Digamos que esta niña se llama Romina. Tiene 2 añitos y que juega muy feliz en una habitación de una casa cualquiera junto a otros niños y niñas de su edad. Papá y mamá la llevaron hasta ese lugar para celebrar una reunión familiar. Pensando que Romina estaba en un lugar seguro, ya que todos y todas eran familia y amigos, se distrajeron conversando con otros adultos y la perdieron de vista. Es decir, ¿qué de malo podría pasar? Al día siguiente, sin embargo, Romina despierta muy adolorida. Se queja, llora, se agarra el abdomen. Papá y mamá no tienen idea de lo que está pasando. Muy preocupados, deciden llevarla al hospital. En el hospital, a Romina la someten a varios exámenes y pruebas para determinar el origen de su dolor. Es una niña de 2 años, no tiene idea de lo que está ocurriendo con su cuerpo. Romina solamente sabe que duele. Los exámenes, por otro lado, arrojan pruebas contundentes. Romina presenta desgarro y lesiones severas en sus partes íntimas. Dicen los médicos que son las heridas de haber sufrido a solo 2 años abuso sexual. Obligar a una gestante a llevar una maternidad no deseada puede suponer impactos diferenciados en función de si es que se trata de una niña, una adolescente, una mujer adulta. Pero en todos los supuestos implica socavar, ¿no? Implica un impacto profundamente, digamos, lesivo en la salud mental de la gestante, en una vulneración de su proyecto de vida a decidir o no ser madre, pero además implica despojarla de su condición de ser humano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero Chávez. Hoy es martes 22 de noviembre del 2022. Y en este episodio de La Válvula, el lado B de las noticias, conversamos con Josefina Miro Quesada, abogada y académica especialista en género, sobre el abuso sexual contra menores de edad y la constante reticencia del Congreso peruano a despenalizar el aborto para estas víctimas. ¿Cómo estás, Josefina? Estoy encantada de conversar contigo. Bienvenida a La Válvula, al lado de las noticias. Por favor, quisiera empezar el programa pidiéndote que te presentes, nos cuentes un poco de ti. Hola Lucero, muchísimas gracias por la invitación a La Válvula. Yo soy Josefina Miro Quesada Galloso, soy coautora del libro Ser Mujer en el Perú, editado por Planeta. Soy abogada, máster en criminología y soy docente de la Facultad de Derecho de la PUC, expasante también de la Oficina de la Defensoría de los Derechos de las Víctimas de las Naciones Unidas. Otra vez el Congreso rechazó una propuesta de proyecto de ley que proponía despenalizar el aborto en casos de violación. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuáles son las voces que se han opuesto a esta propuesta y qué es lo que han dicho? Para entrar al tema sobre el aborto, es importante tener claro que en el Perú la única excepción, ¿no?, que está despenalizado para practicar una interrupción del embarazo es el aborto terapéutico. El aborto terapéutico está regulado en el Perú desde 1924, en el que se despenalizó, se retiró del Código Penal, y está ahí como una válvula, si se quiere, de escape para los supuestos en donde la vida o la salud, ¿no?, de la gestante está bajo grave amenaza, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de casos de violación sexual que tienen como consecuencia un embarazo, en realidad debería poder canalizarse a través del aborto terapéutico, ¿no? Es decir, porque obligar, ¿no?, a una gestante a llevar una maternidad no deseada puede suponer impactos diferenciados en función de si es que se trata de una niña, una adolescente, una mujer adulta. Pero en todos los supuestos implica socavar, ¿no?, implica un impacto profundamente, digamos, lesivo en la salud mental de la gestante, en una vulneración de su proyecto de vida a decidir o no ser madre, pero además implica despojarla de su condición de ser humano. Y la pregunta es si acaso una persona que ha sido violada tiene que ser doblemente castigada. Con votos a favor de un congresista, 12 en contra y 4 abstenciones, no queda con voto no aprobatorio
del predictamen debatido. Gracias, secretario técnico. Entonces, no se ha aprobado el predictamen expuesto. Y la maternidad tiene que devenir de una decisión libre, colegas. Así algunos no quieran, la maternidad tiene que venir una decisión libre. Ese es el ámbito en el cual una maternidad tiene que desarrollarse. No puede venir como producto de la comisión de un delito. En nuestra legislación lo que sucede es que se castiga penalmente y está establecido así en el Código Penal. En el caso de violación sexual actualmente es castigado con una pena hacia la persona que puede recurrir a un procedimiento de esta naturaleza. La ley dice, menor de 14 años tiene derecho a abortar bajo la norma de aborto, la figura de aborto terapéutico, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Bueno, una niña menor de 14 años digamos, que ha tenido relaciones sexuales es una víctima de violación sexual. Y en tanto víctima de violación sexual, lo que se le debe facilitar es un kit de emergencia. Y este kit de emergencia tiene, entre otros instrumentos, otras medidas que incluye, es hacer la entrega de una anticonceptiva oral de emergencia para evitar precisamente los embarazos. ¿Qué sucede en la práctica? Que en muchas ocasiones en los centros de salud mental no se hace entrega de ello, ¿no? Y eso es lo que genera es que, primero, que lo que sucede es que no se denuncian siempre los casos de violación sexual contra menores, porque suelen ocurrir también en el espacio más íntimo, familiar, ¿no? Entonces, cuando debería, digamos, advertirse o denunciarse de manera inmediata, y en todo caso el procedimiento que debe seguir es acceder a esta píldora del día siguiente para evitar el embarazo, en la práctica o la realidad, lo que sucede es que no se tiene necesariamente acceso a ella, primero porque no se denuncia, y segundo, incluso en casos en los que se denuncia, muchas veces en los centros de salud no se pone a disposición inmediata este kit de emergencia, ¿no? O en todo caso no se conoce, o en todo caso no solo no conocen los funcionarios, sino que no conocen las víctimas, que es exigible, ¿no? Que pueden exigir que se les haga entrega inmediata, ¿no? ¿Esa información no se da a conocer a las niñas o a los familiares de niñas que son abusadas sexualmente, que pueden acceder a un kit de emergencia? O sea, claro, lo que pasa es que podemos poner a disposición la información en, digamos, distintas plataformas, y podemos hacer campañas de difusión y sensibilización sobre la importancia de hacer entrega de la AOE, pero en la práctica lo que sucede es que hay muchísimas barreras de información, y también hay muchísimas barreras también de estigma o de tolerancia que impiden que se denuncie, ¿no? Y entonces cuando se denuncia, o en todo caso cuando ya se conoce, ya es muy tarde. Hay quienes opinan a favor de la despenalización, pero lo que realmente quieren es la legalización. O sea, cuando se despenaliza el aborto por causales, ya sea por violación, por grave afectación a la salud de la madre, lo que se está afirmando es que el Estado sigue reconociendo esa conducta como ilícita, pero justamente por la presencia de estas causales se abstiene de imponer una sanción penal. Es decir, la conducta sigue siendo ilícita, la conducta sigue siendo reprochable socialmente, pero por la concurrencia de alguna causal, el Estado se abstiene de imponer una sanción. Eso es despenalización del aborto. Pero cuando ya entramos a la fase de la legalización, estamos hablando de que el aborto se convierte en un derecho. Por ende, el Estado tiene la obligación de solventar los abortos. La mujer ya no tiene la necesidad de justificar su aborto, ¿sí? Hasta una determinada semana, según se apruebe. En Argentina hemos visto que se aprobó hasta las 14 semanas. En Colombia el Tribunal Constitucional autorizó hasta las 20 semanas. En Nueva York hasta antes de dar el cordón umbilical. ¿Eso qué se llama? Se llama asesinato selectivo, eso se llama genocidio, eso es atrocidad. Y el médico que se niega a realizar un aborto, ¿qué pasa con él? Es sancionado, es perseguido. ¿Por qué? Porque está atentando contra un supuesto derecho. Eso es la legalización. ¿Se dan cuenta que es mucho más terrible que la despenalización? Pero en todo país donde se ha llegado a la legalización, ¿cómo empezó? Con la despenalización. En Chile ya existe despenalización del aborto. ¿Y qué se está discutiendo? La legalización. Así que en eso hay que estar bastante claros. En el Perú, cada 24 horas, es decir, cada día, al menos 4 niñas de entre
10 y 14 años son forzadas a ser madres tras sufrir abuso sexual. Es decir, aproximadamente 1.300 niñas han padecido esto cada año desde al menos el 2017. Entre el 2020 y 2021, esa tasa se incrementó en un 24%. Esas son las cifras que arroja el Ministerio de Salud. Eso es La Válvula, ya regresamos con más. La Válvula es un podcast que explica y reflexiona sobre hechos políticos, sociales y coyunturales que afecten a las mujeres de todas las categorías, disidencias sexuales y sexogenéricas. Encuentra La Válvula en Spotify, Apple Podcasts, TikTok, YouTube o donde sea que escuches sus podcasts. También te invito a suscribirte a mi cuenta de Patreon y darle clic al botón seguir para estar al día con cada uno de los episodios. Comparte este programa con tu familia, amigos y amigas y con todas las disidencias. Gracias por escuchar. Bienvenidos todos y todas nuevamente a La Válvula, el lado B de las noticias. Seguimos conversando con Cristina Quesada sobre el derecho a la interrupción libre del embarazo en casos de violencia sexual. Acá estamos hablando del derecho a la vida del concebido que no es persona. A diferencia de las personas, se es persona cuando se nace, ¿no? Entonces, a partir del nacimiento, la persona es titular de un conjunto de derechos humanos, ¿no? Que estarían en todo caso en el otro lado de la balanza y que sin embargo suelen ser, digamos, constantemente ignorados en el debate, ¿no? Siempre están los así llamados pro vida, que son más bien antiderechos, destacando, ¿no?, que esto es una victoria en la protección, en la defensa férrea de la vida. No, ¿y quién pero defiende la vida de la niña? ¿Quién defiende la vida de esa adolescente? Que es titular de derechos, que, digamos, reconocer la subjetividad de las personas nacidas, niñas, adolescentes, mujeres, que no son una incubadora, que tienen derechos a también la vida en condiciones de dignidad, un proyecto de vida, a la dignidad y a no ser tratadas como meros objetos, a no ser instrumentalizadas para fines únicamente procreadores, a ser, digamos, a poder construir libremente tu proyecto de vida sin intervención del Estado y menos aún del derecho penal. La discusión debería visibilizar los derechos humanos fundamentales de las personas gestantes, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos... no vemos esa discusión. Pero por supuesto que no están ahí, ¿no? Digamos, hay un interés muy, diría, profundamente arraigado, ¿no?, en una mentalidad y en una estructura patriarcal que considera a las mujeres, que no considera a las mujeres como seres humanos, y por tanto se desconoce este cúmulo de derechos que les son, digamos, de los que son titulares, ¿no? Pero sin embargo no se plantean en el debate o no se visibilizan en el debate, ¿no? Entonces, y eso tiene mucho que ver con que, digamos, hay una carga que se asume, que deben asumir las mujeres, y una función que las sociedades consideran que deben hacer las mujeres, y es ser madres, ¿no? No por nada el Perú, digamos, hay la encuesta de la... Endes, que dice que más del 50% de la población en el Perú considera que la mujer, antes de perseguir sus propios sueños, debe ser primero madre o esposa, ¿no? Entonces, no hay otra función más que la maternidad asignada a las mujeres, e incluso niñas o adolescentes, ¿no? Porque la mujer es la asesora, la mujer es el que vela por el bien del esposo, la mujer es el que vela por el desarrollo del hogar. Considero a la mujer el factor primordial, preponderante en la vida del hombre. El éxito del hombre, de los grandes hombres que llegan arriba, es gracias a la mujer, al complemento que tenemos en la vida, porque la mujer es la asesora, la mujer es el que vela por el bien del esposo, la mujer es el que vela por el desarrollo del hogar. Y el éxito de toda una familia es gracias a la mujer. Has dicho palabras muy incómodas. Estructura patriarcal. A nadie le gusta decir esa palabra. Eso es como, ay, ya comenzaron estas feminazis a culpar a todo al patriarcado.
¿Qué Es es que es el...? cierto. Sí, súper, y como ya ya no quiero hablar porque hay una palabra de patriarcado, entonces sí se acabó la conversación. Pero ¿qué es el patriarcado ahora chiquito? Porque creo que siempre es bueno reiterarlo, ¿no? Bueno, el patriarcado es una estructura social, ¿no? De dominación masculina, que pregona también a través de sus distintas prácticas, sus distintas ideas o elementos que lo conforman, pregona y perpetúa la subordinación femenina, ¿no? Ujú. Y encasilla a las mujeres a asumir determinados roles que no son valorados en la sociedad, ¿no? Y que reproduce, digamos, y lo ha hecho durante siglos, el poder masculino. El patriarcado o esas estructuras de dominación son solamente de hombres, las mismas que también están impidiendo que las niñas y adolescentes puedan tener acceso a una vida digna, y digna hablamos de una vida libre de violencias. ¿Estamos acá odiando a los hombres? ¿De eso se trata? No, no, por supuesto que no. Los hombres también, y lo dice Rita Segato, ¿no? De alguna manera, en menor proporción, también son víctimas de una estructura patriarcal que, si bien los coloca en la cúspide de esta estructura piramidal, ¿no? Piramidal de poder, lo hace a costa de una serie de, digamos, de cuestiones que les beneficiarían en su desarrollo, ¿no? Entonces, esa estructura patriarcal les da ese poder, pero les quita también otras cuestiones, ¿no? Que podrían hacerlos mejor personas, si se quiere, ¿no? Entonces, hay una equívoca creencia de que la estructura patriarcal es una cuestión de la que hay que responsabilizar a los hombres, ¿no? Los hombres, como las mujeres, hemos interiorizado, como todas las personas hemos interiorizado, los productos que produce y reproduce esa estructura patriarcal, ¿no? Y entonces la razón por la cual es tan difícil de erradicarlas es porque todos y todas contribuimos de alguna manera, en mayor o menor medida, con estas formas de estructurar el poder. En realidad yo estoy a favor de despenalizar el aborto digamos, con un sistema progresivo, podríamos iniciar de plazos, ¿no? Que no tendrías que, digamos, invocar si has sido o no víctima de violación sexual, digamos, ambas personas hayan sido o no víctimas de violación sexual, tienen derecho a interrumpir su embarazo porque en ambos casos se le fuerza, ¿no? Se le obliga a una maternidad no deseada y se le vulneran también un conjunto de derechos. En el caso de la violación sexual, digamos, es más reprochable, si se quiere, porque, digamos, el embarazo ha sido, digamos, resultado de una violencia que se ha perpetrado en contra de ella, y perpetuar esa violencia a través de una violencia institucional, obligándola además a ser, digamos, madre, que es una forma, ¿no? La maternidad forzada es una forma de violencia sexual, sería aún más, digamos, acentuar aún más el daño al que ha estado expuesta, ¿no? Pero en ambos casos, la persona gestante, la mujer, tiene derecho a interrumpir su embarazo, ¿no? Solamente permitirlo en los casos de mujer sería una suerte como de castigar la autonomía y la sexualidad, ¿no? La libertad sexual de las mujeres, ¿no? O sea, solamente lo permitimos en casos en donde ha sido, digamos, producto de una violación sexual, ¿no? El embarazo, pero en casos en donde ha sido ella la que ha ejercido libremente su sexualidad, no, ahí sí lo penalizamos. No, pues debería estar despenalizado en ambos casos, ¿no? Hoy el tipo penal atenuado de violación sexual, perdón, de aborto en casos de violación sexual, exige, ¿no? Que haya una investigación o una denuncia, ¿no? Entonces no basta con uno decir, bueno, este embarazo fue producto de una violación sexual, sino que hay algún criterio, ¿no? Que permita dar cierto grado de verosimilitud a que haya sido producto de una violación sexual, que podría manifestarse a través de una denuncia, ¿no? Pero de ahí a elevarlo a un estándar de condena en un país en donde las violaciones sexuales son altamente toleradas y muy pocas veces sancionadas, eso sí sería jurídicamente inviable. Que no vacíen de contenido
el derecho al aborto en esos supuestos, ¿no? Es decir, que no coloquen una serie de requisitos como que, ya, tiene que denunciarlo a esta fiscalía, tiene que llegar a etapa de juicio oral, o tiene que haber una condena, o tiene que haber bastaría una declaración jurada, ¿no? O sea, hagámoslo lo menos engorroso para las víctimas que ya han sido víctimas de violación sexual para poder acceder al aborto, ¿no? Que vamos a esperar a que el proceso llegue, ¿no? O sea, olvídese, o sea, el embarazo no va, digamos, no va a detenerse. No va a detenerse, ¿no? sí. Entonces es absurdo, ¿no? Yo creo un modelo, si es que eventualmente se discutiera en el Congreso un supuesto de esa naturaleza, en un Congreso en donde no tuviéramos una gran mayoría conservadora en el Parlamento, podría discutirse, ¿no? Que baste que haya una declaración jurada, lo menos engorroso posible para las víctimas para que puedan acceder de una manera oportuna al aborto en esos supuestos. Las cifras del Centro de Emergencia Mujer registran que desde enero a abril de este año se reportaron 2.283 casos de violencia sexual a niñas y adolescentes. Romina, la pequeña de la historia al inicio de ese episodio, está incluida dentro de esa cifra. Eduquemos en el respeto y el cuidado. No permitamos que el caso de Romina, una niña inocente que fue a jugar a una casa familiar, se convierta en tan solo una estadística. La Válvula es un proyecto de periodismo independiente que informa sobre hechos coyunturales, políticos y sociales, abordando cada tema con enfoque de género y desde una perspectiva feminista. Es producido y editado por mí. Mi nombre es Lucero Chávez y soy periodista. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte a mi cuenta de Patreon, ser parte de mi canal en YouTube y seguir a La Válvula en Instagram y Facebook. Encuentra también La Válvula en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, TikTok o donde sea que escuches sus podcasts. Comparte este episodio con tu familia, amigos y amigas y con todas las disidencias. Gracias por escuchar.